No sé si estuviste usando de sabiduría esta semana, ¿no? Hablamos de eso el domingo, ¿te acuerdas? ¿De ser qué? De ser sabios. Y sabes que, repasando, a mí me gusta el lunes volver a leer, volver a releer, volver a mirar los textos bíblicos de la predicación. Y me propuse sacar algo más de esa predicación. Y sobre todo porque de los personajes que citamos el domingo en la predicación, hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, me bendice mucho su actitud, y es el del sacerdote. ¿Quién se acuerda cómo se llama el sacerdote? Joiada, ¿sí? El sacerdote Joiada. Y yo quiero hablarte hoy de una actitud que tuvo el sacerdote Joiada, y es la misma actitud que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y que podamos entender que cuando Dios quiere algo de nosotros, es únicamente en beneficio nuestro. Siempre. Siempre Dios está pensando en qué manera y en la situación que sea en bendición para sus hijos. En 2 Crónica, capítulo 24, dice en el versículo 15 lo siguiente: mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Ya hablamos de la actitud de Joiada, lo que sucedió, cómo guió al rey Joás, todo lo que contribuyó. Pero fíjate que dice que él murió lleno de días, 130 años vivió. Y también decíamos del domingo que lo honraron a él, porque él era un sacerdote y él no tenía lugar para ser sepultado en la tumba dedicada a los reyes. Era un honor ser enterrado en ese lugar. No se olviden que los reyes eran los elegidos por Jehová. La familia de David había sido apartada por Jehová para que reine, para que regente sobre el pueblo de Dios. Y ahí estaba este hombre siendo honrado de esta manera. Y me atrevo a decir que, si bien es tema de otra predicación, pero dejarte ya este pensamiento, lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Puedes empezar mal, muy mal, puedes empezar como comenzamos cada uno de nosotros, tocando fondo, en el lodo, cenagoso, hundidos en el pecado. ¿Podemos comenzar así? No, hemos empezado así, hemos comenzado así. Pero por la gracia divina de Dios, Él nos sacó de ese lugar donde estábamos sumergidos y nos trazó un camino para que nuestro final sea el final como el de este hombre, que dice: por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios. Fue un hombre fiel al pueblo. Fue un hombre fiel en su servicio a la nación donde Dios lo había puesto. Por eso cita que fue fiel, por eso dice y cita que él hizo bien, porque hizo bien con la casa de Israel. No había maldad en su mente, no había maldad en sus planes. Fíjate que cuando fue el comienzo, cuando Atalía comenzó a matar a todos los hijos del rey, él lo que hizo fue cuidar a este niño pequeñito
para que a los 7 años él pueda ascender al trono. Si el plan de él era descubierto, él lo pagaba de una sola manera, con su vida. Pero fíjate que él no tuvo temor, sino que procuró hacer el bien con Israel. ¿Por qué? Porque él hacía el bien para Dios. Hermanos, la iglesia y Dios son cosas indivisibles, no se pueden dividir, no se pueden separar. Yo no puedo estar bien con Dios y mal con la iglesia, o bien con la iglesia y mal con Dios. Es imposible. Es imposible. La iglesia y el Señor son una sola cosa, nada más. Y Joiada lo tenía claro. Yo no puedo, si yo tengo una relación con Dios, si mi relación con Dios es una relación de su agrado, eso se va a ver reflejado en mi relación con la iglesia. Y al revés. Yo puedo venir aquí a demostrar algo que si no está basado en una relación con Dios, no va a llevar fruto. Y lo primero que tenemos que destacar, o una de las cosas esenciales que tenemos que destacar cuando somos sabios, como hablamos el domingo, es que se tiene que destacar una virtud de una persona sabia, es su fidelidad. Y Dios nos ha llamado a que seamos fieles a Él. Cuando Él nos llama a su reino, cuando Él nos regala la salvación, cuando somos hechos hijos de Dios, cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo, formamos parte del pueblo de Dios y somos fieles. Podemos leer la historia de Israel desde sus comienzos hasta estos tiempos y más. Lamentablemente, el pueblo de Dios cada tanto perdía ese don de fidelidad y se descarriaba tras dioses, tras la imagen de Acera, tras Baal. Era lo que sucedía por lo general con el pueblo de Israel, el reino del norte, Samaria. Estaba perdido, eran desquiciados, ¿sí? No podían. Entonces quiero decirte que algo pasaba allí. Algo pasaba. El pueblo estaba perdido en muchas situaciones, en muchas circunstancias. Pero no vamos a hablar del pasado. Hablemos del presente. Porque el presente te involucra a ti y a mí. Y Dios, Él es el que está dispuesto a darnos todas las oportunidades. ¿Para qué? Para que nosotros nos afirmemos y seamos hombres y mujeres fieles. Fieles. No para medir con la medida que medimos nosotros, porque con la vara que medimos, dice, vamos a ser medidos. Mira, el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. Fíjate qué interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. La única manera, ¿soy yo? Vale. La única manera que yo puedo ser fiel a Dios es ¿por qué?
Porque lo que dice Pablo aquí, porque Cristo le fortaleció. Queridos hermanos, la única manera que tú y yo podamos ser fieles a Dios es cuando nos sujetamos a Él, cuando nos aferramos a Él. Dice, doy gracias a Dios, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo. La única manera que Pablo podía, de alguna manera, permanecer fiel, era dando gracias a aquel que le fortalecía, aferrándose al Señor. Si nosotros pretendemos ser fieles con nuestras fuerzas, con nuestros planes, con nuestras ideas, con nuestra filosofía, hermanos, va a ser algo más que imposible. No se puede. La única manera de ser fiel es dependiendo de Dios todo el tiempo. Dice que la fidelidad de Dios llegó a tal manera, dice, que lo puso en el ministerio. Ahora, Pablo era consciente de lo que él había sido antes. Dice, blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo era el que consentía, decía, sí, mátenlo por ser cristiano. Pablo era el que tenía cartas de los sacerdotes para ir a capturar a aquellos que se decían cristianos. Pablo era el que cuando cogían a un cristiano, ¿sabes cuál era la función de Pablo? Hacerlo renunciar, renegar de su creencia en Cristo Jesús. Y si no renunciaban y si no renegaban de su creencia en Cristo Jesús, los mataban. Esa era la pena. Pablo se gozaba en eso, porque él defendía lo que él pensaba que era la verdad. Él estaba luchando contra el Señor. Él estaba luchando con que el reino de los cielos se extienda. Era la secta de ese hombre que habían crucificado. Y él lo sabía. Él dice, yo era un perseguidor, un blasfemo. Pero ¿sabes qué? Se encontró con Jesús. Y Jesús Dios no es el Dios de las segundas oportunidades. Él es el Dios de todas las oportunidades. Y él fue consciente. Él dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia o incredulidad. Es verdad. Él lo hacía porque ignoraba, él lo hacía por ignorante, era un incrédulo, por eso. Por esa razón, por esa situación, él hacía lo que hacía. Pero el día que se encontró con Cristo, empezó a vivir y a entender lo que era la fidelidad. Y por casa, ¿cómo vamos? Hermanos, la fidelidad no tiene precio. La persona que es fiel es fiel. Si tú tienes una persona que dice que es fiel a ti por lo que tú le das, ese no es fiel, ese es un oportunista. Y podríamos ser fieles a Dios por ser oportunista, porque nos ha salvado. Pero Dios quiere que seamos fieles porque hemos entendido lo que Él es, lo que ha hecho por nosotros. Dios busca que seamos fieles todo el tiempo. Dice Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo, ¿de qué manera? Así. ¿De qué manera quiere encontrarnos el Señor cuando venga? ¿Haciendo qué? Fieles. Por eso Él no dijo, Él no sabemos cuándo va a venir. ¿Vieron cuando estamos en el trabajo, no? Y no está el jefe. Ya está. Ay, cuando viene el jefe. Pero eso los cristianos no lo hacen, ¿no es cierto que no? ¿Hay un cristiano aquí esta noche?
Uy, qué pocos. ¿Hay algún cristiano esta noche aquí? No sabemos cuándo viene el Señor, pero Él nos quiere encontrar trabajando. ¿Trabajando para quién? ¿Trabajando en qué? En sus labores, en sus cosas. Él quiere encontrarnos fiel, en una actitud de fidelidad a Él. Joiada fue fiel en el servicio a Jehová, fue fiel en bendecir a Joás. ¿Cómo pagó Joás esa fidelidad? ¿Se acuerdan cómo la pagó? ¿Qué hizo con el hijo de Joiada? Lo mandó a matar, porque no le gustó lo que le dijo. Pero el error era que lo que le decía el hijo de Joás venía de parte, el hijo de Joiada venía de parte de Dios. Era una exhortación que venía de parte de Dios. Joás no sabía lo que era la fidelidad. Él aprovechó la fidelidad, pero no vivió siendo fiel. Y hermanos, los hijos de Dios tenemos que entender que nuestra vida es una vida de fidelidad. No es si me gusta o no me gusta. No somos cristianos por gusto ni por capricho. Yo quiero decirte que si tú vienes obligado a la iglesia, pues es tiempo que reflexiones, recapacites y te des cuenta que es el tiempo de encontrarte con el Señor. ¿Sí? Por ahí a los más jóvenes, a los más pequeños, ¿no? Que papá y mamá me traen aquí y yo me tengo que portar bien, y ahora viene la parte más aburrida porque no puedo hacer mucho jaleo porque no están gritando que cantan. O tal vez hace años que estás en la iglesia y eres esa persona que ya tienes 30 años y estás aquí porque te trajo un día papá y mamá, pero no sirve que te haya traído papá y mamá. Tienes que entregarte a Cristo. ¿Te das cuenta? Si no, parece que digan, y ahora de castigo vamos a la iglesia. Y uno viene ahí porque viene a la iglesia. No. Ser fiel es algo que me nace de mi ser interior. Me agrada ser fiel a Dios. Amén. Por eso dice, ¿cómo te va a encontrar? Yo no puedo ser hoy fiel, mañana no. Sí, no. Yo debo ser fiel. Es verdad que tropezamos, que caemos, que tenemos momentos difíciles de angustia, que hay algo que todavía me está dominando y no puedo vencerlo, es verdad. Pero yo debo buscar esa fidelidad. Yo tengo que mantenerme fiel en ese camino, en eso que Dios me ha dado. Por eso dice, ¿quién es ese siervo prudente? Yo quiero ser ese siervo prudente. ¿Y tú? Esto no es la tarea del pastor nada más. Esta es la tarea del cristiano. Le estoy hablando al cristiano, me estoy hablando a mí. Dios busca que seamos estos siervos fieles y prudentes. ¿Y cuándo? Todo el tiempo. Es verdad, hay un momento que no te ve tu esposa, que no te ve tu marido, que no te ven tus hijos, que no te ve el pastor. No te ve, pero Dios te está mirando todo el tiempo. Dios te está mirando todo el tiempo, hermano. Y es para Él a quien tenemos que rendirle, no a los hombres. Amén. La fidelidad nos da una relación de intimidad. ¿Quién es fiel? El que tiene intimidad. Ni hablemos de las relaciones dentro del matrimonio. La intimidad es lo que se demuestra la fidelidad. En la intimidad está la fidelidad. Yo te amo y te aporreo. No, eso no es fidelidad, hermano. Eso está loco. ¿Sí? Números 12:6 dice, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¡Wow!
¿Te das cuenta lo que es la intimidad? Dice aquí, Jehová le está diciendo, están en el desierto, le está diciendo al pueblo, mira, habrá profetas y a esos profetas les hablaré en sueños, en visiones, traeré sentir al corazón, de tantas maneras. Pero atención, a mi hijo Moisés, que es fiel en toda mi casa, porque todos pueden ser hijos, pero ser fieles en toda su casa se ve que era solo Moisés. Cara a cara hablaré con él. Y Moisés no era de lo mejor, hermanos. En Éxodo capítulo 3, cuando esa zarza que ardía y no se consumía, que era Dios hablándole, lo único que le hizo caso Moisés del comienzo fue quitarse el calzado de sus pies porque ese lugar era santo, nada más. Porque a la propuesta que le estaba haciendo Dios 5 veces le dijo que no. Y era Dios. O sea, quiero decirte que Moisés no era de los mejores. Moisés era un reo que había escapado de Egipto porque había matado a un egipcio. Y huyó, y habían pasado 40 años que venía huyendo porque él estaba condenado a muerte por haber matado a un egipcio. No era de lo mejor Moisés. ¿Por qué decimos, oh Moisés? Lo que sí sabemos de Moisés, que dice que fue el hombre más manso del mundo. Algo pasó en su corazón. Es que la intimidad con la fidelidad cambia vida. Me cambia la vida. Moisés, de ser una persona que negaba querer ir a hacer la voluntad de Dios, porque Dios había escuchado el clamor de su pueblo que sufría en Egipto y lo mandaba, lo enviaba a Moisés. Moisés prefería la zona de confort en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Y dime qué tiene de divertido eso, pero se ve que él era su zona tranquila. Pero ahí está Dios. ¿Qué dice? Dice, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, en todas mis cosas es fiel. Y miren, perdónenme porque Dios es así. ¿Cómo que fiel? Y no lo dejó entrar a la tierra prometida. Y bueno, porque en un momento falló la fidelidad. Menos mal que Dios con nosotros tiene más paciencia, ¿no? Si no, menos mal. Pero yo no sé, hermano, si a ti te pasa. ¿Tú no tienes ganas de tener una relación más cercana con Dios? ¿No te apetece sentir, ver, escuchar la voz de Dios? ¿No? ¿Sí o no? Porque eso es muy bueno. Porque Dios nos eligió para estar cerca. Dios nos eligió para mostrarse a nuestra vida, para marcarnos el camino. Para eso nos eligió Dios. ¿Por qué eres cristiano? Vamos a hacer una encuesta. ¿Por qué eres cristiano? ¿Para qué eres cristiano? ¿Para venir a la iglesia? ¿Para no faltar a los cultos? ¿Para tener amigos? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay hermanos que vienen a la iglesia a pelearse. No, hermano, para pelear quédate en casa. Este no es el lugar para pelear. No, cuando lo encuentro, ¿dónde está? Hoy no vino, pero cuando venga el próximo culto, dame, ¿qué es lo que está diciendo de mí? No, a la iglesia venimos a mostrarle a Dios nuestra fidelidad. Somos fieles a Él. Ahora todos están de pie. Yo me siento. Ahora todos están sentados. Yo de pie. Siempre Contreras. No. Dice, cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. Wow. Y lo defiende, dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y cuidado de hablar mal de Moisés. Cuidado. Esto era para Aarón y para su hermana. ¿Sí? Habían hablado mal de Moisés.
Dicen, la confianza da asco, ¿no? Habían hablado mal, lo habían criticado. Hermanos, la fidelidad hace que tengamos una vida de intimidad. ¿Y sabes qué? Yo cada día quiero más intimidad con el Señor. Porque la intimidad cambia vida. Hay cosas que no puedo vencer, pero cuando tengo intimidad con Dios, Él viene y opera y hace un milagro en mi corazón. Amén. Amén. Otro beneficio, otra secuela, otra consecuencia de la fidelidad es la santidad. Te voy a hablar de un personaje que fue fiel a Dios. Daniel. Daniel fue fiel a Dios en todo su camino. Y dice el capítulo 6 de Daniel, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La persona fiel no tiene problemas de santidad, vive en santidad. La persona que es fiel no sabe cómo puedo comprar, cómo puedo adquirir la santidad. La persona fiel puede vivir en santidad. Amén. Es así. Daniel, ¿cuándo es que Daniel empezó a ser fiel? ¿Cuándo? ¿Cuando lo pusieron como gobernador de los gobernadores? No. ¿Sabes cuándo Daniel comenzó a ser fiel? Cuando con sus amigos fue llevado para ser alimentado de la comida del rey. Y él dijo, yo no voy a comer de la comida del rey porque no me voy a contaminar con la comida del rey. Ahí mostró su fidelidad. Cuando Dios ve la fidelidad en nosotros, ve las ganas que tenemos de vivir en santidad, Él va a apoyar, Él nos va a dar la fuerza, nos va a dar los recursos para que vivamos en santidad. Es eso. Vivir en santidad es, hoy no voy a mentir, hoy no voy a mentir, no voy a mentir. Mentí, ay, perdí la santidad. No es esa la santidad. No. La santidad es una elección de vida. Porque por ahí estás ahí, no quiero mentir, y se te escapó por otro lado. Es un modelo de vida. Ellos decidieron no contaminarse. ¿Por qué? Porque la comida del rey era la comida que se sacrificaba a los dioses y eso luego iba a la mesa del rey. Y ellos eligieron comer legumbres. ¿Quién cambiaría una buena paella por unas legumbres aquí? ¿Alguien lo cambiaría? Una buena, no, barbacoa no, a mí legumbres. ¿Por qué no? No. Legumbres. Siempre les cuento la historia de cuando a mí me obligaban a comer alubias cuando era pequeño, ¿no? Que si no comía la cucharada de alubia venía atrás 5 dedos, venía. Entonces había que tragar. Y mi padre se ponía detrás mío y yo ahí. Y hasta que el plato no que... ¿Quieres más? No quiero más. Ah, te lo has comido todo. Y bueno, hice un esfuerzo. Por eso amo las alubias. Hay sanidad interior voy a tener que hacer, porque una raíz de amargura. Pero una buena fabada asturiana, las alubias son riquísimas. Daniel eligió vivir siendo fiel. ¿Y sabés lo que pasa? ¿Sabes lo que sucede? Cuando somos fieles no ponemos condiciones. Dijeron, ¿cómo lo pillamos a este hombre si todo lo hace bien? Ningún vicio ni falta le podemos encontrar. Ya sé. Él tiene un problema. Es fiel. Y para el mundo que seamos fieles es un problema. ¿Sabías? Para que en el trabajo cuando somos fieles es un problema. Porque nos dicen, chivato. Decimos la verdad. Me chivateaste. No, yo dije la verdad. Porque a veces nos hacemos cómplices en el trabajo, ¿no?
¿Quién fue? No sé. No sé quién fue. No. ¿Quién fue? Yo no. No. No, hermanos. Y pero pastor, me van a echar del trabajo. Bueno, entonces, para que no te echen del trabajo, ve tirando y peca tranquilo, no pasa nada. ¿Y tú por qué te crees? ¿Quién crees que tiene ese trabajo? ¿Esa persona? No, Dios. Dios te puso ahí. Amén. El lunes ya nos tienen 20 sin trabajo. No quise, hermano. No. Sí, hermano, hay que ser fiel. Así que Daniel hizo lo que tenía por costumbre, se fue a orar. Abrió las ventanas y se fue a orar. Y el edicto del rey, que estos sátrapas, bien dicho, ¿no? Gobernadores, dijeron, si durante tantos días, 30 días, invocan otro nombre que no sea el del rey, muerte. Y entonces Daniel dijo, bueno, voy a dejar de ser fiel por unos días. No te enojes. Sabes que soy fiel. ¿Te acuerdas cuando me comí las legumbres en vez de la comida? En vez de la barbacoa, ¿te acuerdas? Bueno, ahora déjame un poquito que deje de ser fiel. No. El precio de su fidelidad fue arrojarlo al foso de los leones. ¿Y sabes qué? El rey tenía más fe que Daniel. Porque a la mañana siguiente se acercó y dijo, hey Daniel, ¿te cuidó tu Dios? Hasta el rey sabía que Dios era fiel porque Daniel era fiel. Hasta el rey lo sabía. ¿Te das cuenta? El mundo se tiene que enterar que tú eres fiel. Sí. Y a veces vivimos y nos acomodamos como el mundo y nos mezclamos con el mundo. No, yo soy fiel a Dios. A veces nos vestimos, perdón, esto me viene ahora. A veces nos vestimos como se viste el mundo. No voy con túnica, ya sé. Pero a veces nos ponemos cosas demasiados, no los muchachos, justamente porque los muchachos no. Perdón las hermanas, pero a veces nos vestimos a la moda y bueno, y es un problema. Porque no nos vestimos decorosamente. Ay, bueno, que no me miren. Ay, yo voy así, 2 tallas menos, ¿no? Que no me miren. ¿Qué problema? Me mira, el pecado lo tiene él. No, cuidado, hermana, cuidado. Los hombres que van con una talla más para... No, también, no. Cuidado. Nosotros con el mundo nada que ver. Ser fieles a Dios. Daniel era un hombre fiel y vio la bendición de Dios. Y el mundo que lo rodeaba hablaba de la fidelidad y de que no había faltas en él. Amén. Ahora, ¿sabes lo bueno de la fidelidad? Que tiene premio. La fidelidad tiene premio. Mateo 25 dice, está en la parábola de los talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Qué bonito, ¿no? Cuando venga el Señor y te mire y te diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, ser fiel no es para que no digan, ay, mira, ahí viene el fiel. No, somos fiel para que Él se goce. ¿Tú quieres tener contento a Dios? Y bueno, seamos fieles. Tenemos que ser fieles. No hay otra cosa. Dice la palabra que algunos serán salvos como por fuego, ¿no? Chamuscados vamos a pasar. Pero qué lindo, qué bueno que el día que nos encontremos con el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. Entra aquí, en las moradas eternas, en mi gozo, en el gozo de tu Señor. Amén. Ahora, para ser fiel,
Mientras pasan los músicos, por favor. Para ser fiel, hay que demostrarlo. Y te pido que vayamos juntos a Mateo capítulo 4. Vamos a leer una buena porción de la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes quién es el que no quiere que seas fiel a Dios? El hermano, no. El diablo. El diablo no quiere que seas fiel a Dios. Y te va a poner 1001 trabas, zancadillas para que te caigas. Jesús fue probado para ver si era fiel a Dios. Por eso no pecó, porque fue fiel a Dios. Y el diablo, que sabe más por viejo que por diablo, tenía todos los argumentos. Escrito está, significa que el diablo conoce la palabra. Y es un problema porque a veces la conoce más que algunos de los cristianos. Es un problema. Nos viene con un argumento y nosotros empezamos a llorar. Pero Dios fue fiel. Jesús fue fiel. Jesús fue fiel. El diablo tenía razón, todo lo que decía. Sí. El diablo tranquilamente lo que decía: eres hijo de Dios. A ver, multiplicó panes y peces, ¿no va a hacer que las piedras se conviertan en pan? Claro que sí. Caminó sobre las aguas, ¿no va a hacer que hizo que el agua se convierta en vino? Escúchenme, ¿no va a hacer que las piedras se conviertan en pan? Sí. El diablo le estaba hablando del poder, de la autoridad de Dios. Jesús la sabía, pero como él era fiel, no se dejó llevar por eso, sino que le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. Eso es una actitud de fidelidad. Si Dios me trajo aquí y me trajo para que esté 40 días ayunando, me está preparando para el ministerio que voy a hacer en la tierra. Luego de haber descendido el Espíritu Santo como paloma sobre Jesús, lo llevó al desierto. Era el tiempo de preparación para lo que iba a venir. Al diablo no lo voy a escuchar. No. Es más, dice que cuando el diablo se fue, vinieron los ángeles y le servían. Porque Jesús era Jesús, pero su físico tenía las necesidades de una persona como tú y yo. Es verdad lo que le dijo. Si se echaba, si se ponía en peligro, si se tiraba de allí arriba,
Los ángeles le iban a sostener, como a ti y a mí nos ha librado de cosas que ni nos imaginamos, porque tú puedes contar la historia de muchas cosas que has visto con tus ojos, pero cuántas otras que no. Vete a saber tú de cuántos accidentes que te libró, que te detuviste en el tránsito y más adelante hubo un accidente y te libró el Señor. De cuántas situaciones. Es verdad, pero no por eso podemos ir tentando a Dios. Yo soy fiel, como soy fiel no voy a tentar a Dios. No voy a ponerme a caminar por una cornisa a 50 metros de altura. No voy a tentar a Dios. Yo no necesito probar la fidelidad de Dios. Yo sé que Dios es fiel. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Te das cuenta? Es muy distinto. Es muy distinto. ¿Y sabes dónde se ve la fidelidad? En que con mi corazón solo quiero adorar a Dios. A Daniel no le importó el edicto del rey. No era un revolucionario, no era un anarquista, no estaba en contra del rey, no. Pero él sabía que ese tiempo que tenía cada día para adorar, invocar el nombre de Jehová, nadie se lo iba a impedir. Te pueden impedir ver la final de la Champions o de la Copa del Rey o de lo que quieras. Pero nada ni nadie te puede impedir ese tiempo que dedicas a Dios. Hermanos, esto no es ni un club, no es una ONG. No venimos a pasar el tiempo, venimos a adorar a Dios. Y si no te sale, preocúpate, o mejor dicho, ocúpate de que te empiece a salir. Si no te gusta cantar, hermano, esmérate en la ducha, donde quieras, pero empieza a cantar. Empieza a alabar al Señor. Porque te digo un secreto, en la eternidad, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Nada más. Nada más. Bueno, pastor, entonces ahora tengo que hacer otras cosas, porque no. Empezamos aquí en la tierra. Satanás paga con lo más preciado de esta tierra, con tal de vencer que tú no seas fiel a Dios. El diablo está dispuesto a todo con tal de que tú y yo no seamos fieles a Dios. Y nos inventa cuentos. Y nos hace ver los defectos de los hermanos. Y hace que tú veas mucho más tus virtudes. Cuidado. ¿Por qué? Porque Jesús fue fiel y nos abrió la brecha y el camino para que tú y yo vivamos en fidelidad a Dios. El pueblo de Dios no fue fiel. Era muy difícil. Pero vino el Espíritu Santo, el que lo hace todo fácil, el ayudador, el que nos ayuda, el que nos ayuda. Yo no sé, hermano, qué quieres hacer tú el resto de tu vida en la tierra. Yo sí que sé. Yo quiero ser fiel a Dios. Si me va bien, mejor. Si me va mal, no me importa. Porque yo no voy a usar la fidelidad como moneda de cambio. Yo voy a ser fiel porque es lo que me corresponde. Es lo que tengo que hacer. ¿Te das cuenta? Y hoy te digo a ti, ¿vas a ser fiel? Cerremos nuestros ojos, por favor. Y hablemos con Dios. Tal vez sabes en qué área de tu vida necesitas esa ayuda para ser fiel. Y dirás, pastor, tantas veces
Bueno, hermano, una más. Esta noche, en este lugar, toma una decisión. Si tienes que tomar una decisión, yo te pido que no que vengas aquí adelante, pero donde estás en tu lugar, te pongas de pie y digas: aquí estoy, Señor. Me cuesta, pero hoy quiero reconocer que quiero serte fiel, porque te amo, porque te amo. Si hay algo que hay que vencer, hermano, esta noche, preséntate delante de Dios. Dile: aquí estoy. Me cuesta, pero sé que tú me vas a ayudar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No tengas, ay, pero la vergüenza. Miren, la vergüenza me importa muy poco si va a ser el impedimento que yo sea fiel.